fue en su totalidad así. Claro, él oyó la voz de Dios, pero la desobedeció, mientras que oyó la voz de Eva y la obedeció. Entonces veo que esa manera de haber prestado atención, su oído, a una voz le trajo terribles consecuencias. Y entonces, en el tiempo actual, la iglesia del Señor Jesucristo debe de estar consciente de que hay diferentes voces a las cuales usted puede prestar su oído. Sin embargo, si a mí me preguntara, yo el consejo que quiero darle, y aprovecho desde este púlpito a hablarle a todo aquel que ama a Dios, cree en Dios, ama su palabra y cree en los planes que Dios tiene, le pido algo: preste su oído, su total atención y sobre todo su obediencia a la voz que venga de parte de Dios. ¿Cuántos se animan a decir ese amén, pero con convicción de decir: Señor, ayúdame a oír tu voz? Entonces, y no veo solo, por supuesto, a la consecuencia de Adán de haber prestado atención a la voz de Eva, y Eva haber prestado atención a la voz de la serpiente. Yo veo también cómo Aarón, en representación de del sacerdocio establecido de parte de Dios, comete una terrible equivocación también en prestar oído, oiga, no a la voz de Moisés como su autoridad primaria, no a la voz de Dios que hablaba a través de Moisés, sino Aarón comete un error tan grave que fue que prestó atención y prestó su oído y obedeció a la voz de aquel pueblo que pedía que hicieran un becerro. Y usted conoce la historia y conoce también las consecuencias que trajo el que Aarón prestara su oído a la voz del pueblo y obedecerle. Entonces aquí yo veo varios escenarios donde definitivamente podría resaltar un mensaje dirigido a todos los ministros de Dios, para que presten oído única y exclusivamente a Dios y no al pueblo. Por favor, lo que estoy diciendo, ruego a Dios y al Espíritu Santo que sea escuchado con oídos circuncidados y llenos de amor. No estoy diciendo que el pueblo sea ignorado, no estoy diciendo que el pueblo no pueda manifestarse, sino más allá estoy diciendo la importancia de poder uno prestar atención a una voz que viene, por supuesto, de Dios con grandes propósitos. Entonces, y así veo diferentes escenarios, hermano, donde el oído, oiga, se prestó para oír voces. Y una de ellas, hermano, que me impresiona de veras, y es por eso que quiero platicar con usted, ya le voy a decir de qué, está precisamente en el libro de Apocalipsis. Porque resulta que el apóstol Juan, bajo la llenura del Espíritu Santo, oye una voz. Pero fíjese que él no solo la oye, sino dice la Biblia que él oyó la voz y se dio vuelta para ver la voz que le hablaba. Entonces le hago una pregunta: ¿será entonces que la voz se puede ver? Así dice la palabra, que el apóstol Juan oyó la voz y dice que él se dio vuelta para ver la voz que le hablaba. Entonces ahí yo puedo también razonar, hermano, que la voz no solamente tiene sonido, sino que Dios permite que la voz sea emitida también por alguna entidad o alguna persona en especial, para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Fíjese que en esa meditación yo le he estado orando de veras y suplicando al Señor que nos hable, principalmente a mí, para poder de alguna manera ser yo el instrumento y esa voz a la cual usted pueda en su
lugar y en su forma, prestar atención creyendo primeramente que Dios nos habla también a través de hombres. Entonces, en virtud de eso, hermano, yo veo de veras con gran preocupación, tristeza y en algún momento muy íntimo, hasta incomodidad, de oír voces que hoy, hermano, salen como pregoneros de la verdad. Y cuando yo veo el entorno de lo que su voz está anunciando, hermano, no es una verdad, sino en verdad es una voz como la de la serpiente, una voz como la de Eva, hermano, que lo que está trayendo a mucho pueblo de Dios, óigame, es el caer en la equivocación de desobedecer a la voz de Dios. Y eso para mí, hermano, es relevante. Y quiero, por favor, en el nombre de Jesús, llamar la atención. No en una medida, repito, de enojo ni molestia, sino en una medida de alerta y de preocupación, que nosotros debemos de estar atentos a la voz de Dios. Si usted es pueblo de Dios, debería de estar en esa inquietud de estar atento a prestar su oído para oír la voz de Dios, no la voz de la serpiente, no la voz del pueblo, no la voz, hermano, de la mujer. Es importante que la iglesia tenga ese nivel y esa dimensión, sobre todo ahora que sabemos y entendemos que hay una voz primaria a la cual tenemos que prestar atención. Y yo quiero hablarle de un tema que he titulado La voz del arrebatamiento. La iglesia debe estar presta y atenta y prestar su oído y su total atención a esa voz que habla que Cristo viene. ¿Cuántos han oído Maranata? Maranata significa Cristo viene. ¿Y sabe qué? Agrega algo: pronto. Entonces hay muchos pasajes en la Biblia que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos, hermoso, está en el libro de Hechos, hermano, hablando acerca de aquellos hombres que fueron testigos de cómo nuestro Señor Jesucristo ascendió en una nube, que vinieron ángeles a traerlo, hermano, y se lo llevaron. Pero aquellos mismos ángeles le dijeron a los varones galileos: ¿qué hacéis viendo? Y les dice: así como han visto que Él fue llevado en una nube, así mismo volverá. Entonces, para mí es muy importante que la iglesia, hermano, no esté prestando solamente a una voz que trae emoción, a una voz que tal vez traerá algarabía, a una voz que tal vez puede llevarte a otra clase de emoción, que tal vez lo único que va a provocar es desviarte de lo que en verdad nosotros debemos de estar prestando atención y prestando oído a esa voz que viene de Dios. El hablar de la voz del del arrebatamiento, hermano, para mí es vital. Qué tristeza, y perdóneme que lo exprese de esa manera, que los ritos y las tradiciones cíclicas, sobre todo en nuestro país, hermano, esa sea la voz que oyen. El estar en sus tradiciones continuas y estar prestándole atención a eso, cuando que la Biblia dice que Cristo viene pronto, cuando que la Biblia dice, hermano, que seremos arrebatados, cuando que la Biblia anuncia, hermano, la venida de nuestro Señor, la parusía, la epifanía. Y hay muchos que, hermano, perdóneme, lo que les interesa es llevar y portar algo en su mano que los identifique, que son parte de una tradición. A mí en verdad me entristece, aunque no es mi problema, realmente cada quien con sus decisiones puede hacer lo que quiera. Pero nosotros que somos la iglesia, nosotros que amamos la palabra, nosotros que decimos que prestamos oído y atención a la voz de Dios, le pido esto en el nombre de Jesús: hagámonos obedientes a la voz de Dios.
Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y no quiero en ningún momento de tu etapa espiritual que tú ignores esto. Por favor, que puedas ser de los que un día en algún punto y en algún lugar de este planeta Dios te permita decirle a alguien: ¿sabes qué? Cristo viene pronto. Por favor, que esto no sea solo un mensaje y la voz de un ministro hablando con responsabilidad y hablando con temor delante de Dios, porque así me siento y así me considero a través de este mensaje. El mensaje de hablar del arrebatamiento, hermano, no es un mensaje que solamente uno debe y anhelar decir: amén, gloria a Dios. Cristo viene por su iglesia, amén, nos vamos y gloria a Dios, nos vamos. Pero la Biblia sí es específica en decir quiénes son los que van a ser arrebatados. Y tal vez algunos, como repito, a causa de sus tradiciones, hermano, no les interesa oír esa voz. Les interesa más cumplir con su tradición. Y allá cada uno con ellos. Yo, en el nombre de Jesús, quiero empezar leyéndote San Juan capítulo 10 y versículo 27. San Juan capítulo 10 y versículo 27 da el Señor uno de los principios más importantes para que nosotros podamos, hermano, entender de qué se trata el hablar de la voz del arrepentimiento, del arrebatamiento. San Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. A ver, ¿quiénes oyen la voz de Jesús? No las ovejas. Por favor, entiéndase, es que ahí es donde hay mucho error y mucha equivocación del pueblo de Dios. Por eso es que muchos dicen que son hijos de Dios, cuando yo veo a la luz de las escrituras que no son hijos de Dios. Yo veo en las escrituras, hermano, que habla de cabras y habla de cabritos y no solo de ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién oye la voz de Cristo? Porque Él es el príncipe de los pastores. ¿Quién oye la voz de su pastor? No las ovejas. Por favor, no quites el concepto, las ovejas. La Biblia dice: mis ovejas. Hablando Cristo, por favor, hablando Cristo. Entonces, ¿sabe qué? Porque dice la Biblia: y yo las conozco. Hermano, si alguien conoce a quién es la oveja, quién es su oveja, hermano, es mi Señor. Él es el buen pastor. Y el buen pastor, hermano, no solo da la vida por su oveja, sino él conoce quién es su oveja. Por eso una de las características que alguien debe de saber y entender es: el que es oveja de Cristo Jesús, él va a oír la voz de su pastor. Pero el que dice que es la oveja, ahí corrijo, la oveja, entonces ese es aquel que presta oído a muchas voces y posiblemente no tenga pastor. Hermano, pero nos iba a hablar del tema, la voz del arrebatamiento. Ok, pero ¿quién es el que viene por su iglesia? ¿Y quién es el buen pastor? ¿Y quiénes son los que oyen su voz? Sus ovejas. Por eso temo pensar que muchos hermanos, jugando en las religiones, creen estar oyendo la voz de Dios y no oyen la voz de Dios porque no tienen su pastor. Y como no son ovejas del pastor de pastores, hermano, entonces temo decir que la voz que están oyendo no es la de su pastor. Esto es muy serio lo que estoy diciendo, porque se trata del arrebatamiento. Se trata del que se va en el arrebatamiento, el arpazo, hermano, va a ser librado del juicio de Dios en la tierra, y ellos van a ser llevados a las nubes, a las bodas del Cordero.
Para mí, esa es una de las voces más importantes en las que nosotros, la iglesia, los que somos sus ovejas, deberíamos de estar oyendo la voz de nuestro pastor. Y esto, hermano, eso lo puedo yo literalizar, hermano, lo he dicho. Para mí es un privilegio tan grande y una responsabilidad tan grande el que en su corazón no solo me dice pastor, sino en su corazón Dios le ha dado por revelación el decir que yo soy su pastor. Eso no lo logra cualquiera. Porque el escenario de prestar el oído, hermano, está. ¿A quién estás oyendo? A un predicador. Y yo siempre le he dicho, si escuchas a un predicador, espero por lo menos que sea un buen predicador. Pero el que escucha a un predicador no tiene pastor. Y el que no tiene pastor, vaya a la Biblia cómo lo compara el Señor. Son como ovejas perdidas sin pastor. Vuelvo a decirle, yo le hablo del tema que le he titulado La voz del arrebatamiento. Porque Cristo volverá. Cristo volverá en una nube, así como fue llevado, así volverá. Entonces, si Cristo Jesús es el buen pastor, y dice San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y entonces aquí viene el resultado de oír la voz de mi pastor, porque él me conoce. Entonces dice la Biblia, y me siguen. Y me siguen. Ya le puse el ejemplo. Adán dejó de oír la voz de Dios, la desobedeció y siguió a su mujer. Y su mujer siguió a la serpiente. Aarón dejó de oír la voz de Dios por medio de Moisés, prestó atención, oído a la voz del pueblo, obedeció a la voz del pueblo y fue a una gran consecuencia terrible. Entonces, yo en el nombre de Jesús quiero leerle, oiga, en virtud de esto que estoy hablando, por favor, y a dónde lo quiero llevar. Vuelvo a decirle, para mí es muy importante que me preste atención, porque el tema de esta mañana, hermano, para mí es la voz que en orden primario deberíamos de estar muy atentos. Cuando Dios va a hacer algo, según la Biblia, lo hace en una forma anticipada. Es decir, por eso la Biblia dice que Él no hará nada sin antes mostrárselo a sus profetas. Y entonces yo veo en la primer venida de nuestro Señor Jesucristo que el profeta Isaías había anunciado que vendría alguien a preparar el camino. Y usted sabe que la Biblia habla acerca de Juan el Bautista. Nació, hermano, en una condición sobrenatural. Y de pronto aquel hombre en San Juan 1:23 dice, hablo de Juan el Bautista. Y él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Mire pues, por favor, es muy importante. En la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, en el plan para anunciar y que nada fuera un secreto, Él ya lo había dicho por medio del profeta Isaías, que vendría una voz. Y esa voz se personalizó en Juan el Bautista. Y entonces Juan el Bautista, hermano, viene
oiga, y levanta un tema que yo siempre he dicho, hermano, no tiene que dejar de hablarse en las iglesias, principalmente en el pueblo de Dios, el arrepentimiento. Y empieza a hablar acerca del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Pero él, oiga, esperaba que viniese consigo, hermano, al momento que Dios, porque él venía a preparar el camino. A preparar el camino para poder decir, y fue testigo cuando él vio a nuestro Señor Jesucristo llegar y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y lo que él predicaba era el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero de pronto, hermano, en la figura él encuentra y ve a nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que yo te quiero decir en el nombre de Jesús es lo siguiente: creo con todo mi corazón, porque lo dice la Biblia. El apóstol Juan, cuando recibe el mensaje del ángel de Jesucristo, le dice: para que le muestres las cosas que van a acontecer a mis siervos. Entonces Dios no ha dejado nada oculto. Muy diferente es que los siervos o los que se dicen ser siervos quieran estar anunciando otras cosas, pero no levantar su voz para decir que Cristo viene. Y entonces lo que yo le quiero decir en el nombre de Jesús es que Dios, hablando, usó a Juan el Bautista y dice: yo soy la voz, Juan el Bautista. Y acabo de mostrarle que Jesucristo dice: los que oyen mi voz, son sus ovejas y le siguen. Entonces ahora veo en San Juan 1:23 personalizándose Juan el Bautista diciendo: yo soy la voz. Entonces lo que yo entiendo hasta este momento es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo han dejado un plan para que nosotros también seamos favorecidos oyendo la voz de Dios a través de ministros. Por eso tengo el decir la gran responsabilidad, el gran privilegio que Dios nos otorga a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, porque una de las virtudes que Dios le da al ministro radica en su voz. Oiga, en su voz. Pero cuando digo en su voz, no estoy refiriéndome al timbre o tono que tenga la voz del ministro. Me estoy refiriendo a esa voz que Juan el Bautista dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces veo en esto, hermano, la importancia de esto. Ahora, ¿quién era Juan el Bautista? Por favor, porque si él era la voz, él se declara la voz, ¿qué comisión traía Juan el Bautista para poder entonces entender que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo se levantó una voz personalizada como Juan pero como Juan lo dijo en el Apocalipsis: me di vuelta para ver la voz, es decir, quién le hablaba. Ahora Juan el Bautista está diciendo: yo soy la voz. Pero ¿qué mensaje traía Juan el Bautista para poder entender entonces que hay voz, una voz que habla acerca del arrebatamiento? Lucas 1:13 dice la palabra del Señor: pero el ángel le dijo, hablando la visitación que tuvo el sacerdote Zacarías: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Versículo 15: porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Versículo 16 y 17. Mire lo que dice la Biblia: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios.
Por favor, me interesa que entendamos, por favor, esta parte. ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Porque para eso fue levantado Juan el Bautista, para que él se anticipara y diera un mensaje y que Dios lo usara a él como la voz de Dios. Entonces, tengo la certeza que Dios ha levantado para este tiempo hombres que Dios los va a usar como Juan el Bautista para ser hombres voz, y que entonces ellos den un mensaje como el que Dios quiere precisamente para este tiempo. El versículo 17 dice: e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, la voz que vino antes de presentar el nacimiento de Cristo. Oiga, ¿por qué para mí es importante hablar de la primera venida de Cristo a la tierra? Porque lo que aconteció en la primera venida tiene gran sombra y figura de lo que va a acontecer en la segunda venida. Entonces aquí hay un hombre que Dios levanta como voz y le dice: a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, aquellos que están prestando la voz y poniendo atención y obedeciendo a la voz de Dios en este día, oiga, en esta fecha, en este tiempo, en este siglo, en este periodo que nos ha tocado vivir, hermano, le quiero decir en el nombre de Jesús que hay un propósito, como lo hubo cuando Juan levantó su voz, y es a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y fíjese que qué sorpresa, qué bendición. Se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todo, el versículo 17. Mire cómo dice esta versión: Él preparará, está hablando de Juan el Bautista. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? Juan el Bautista, en ese momento. ¿Quién anticipó antes de venir a nuestro Señor Jesucristo? La voz de este hombre. Entonces, esa voz tiene un mensaje para nosotros, sabiendo que pronto está la venida del Señor, y cuando Él venga va a suceder la parucía, el arrebatamiento. Él preparará el camino para el Señor con el mismo poder espiritual de Elías. Hará las paces entre padres e hijos, y hará que los que no obedecen a Dios cambien y piensen como Él manda. Oiga el mensaje de la voz. Y termina diciendo, oiga cómo dice esta versión: así Juan preparará al pueblo para que estén bien dispuestos cuando el Señor venga. Entonces, ¿qué mensaje deberíamos de estar oyendo? ¿Qué voz deberíamos de estar oyendo, sabiendo que lo que aconteció en la primera venida también va a acontecer en la segunda venida? Oiga, Dios lo mandó a preparar para que hubiera un pueblo bien dispuesto, que estuvieran preparados para la venida del Señor. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voz a la que nosotros deberíamos prestar atención. Pero ahora le hago una pregunta, sinceramente, y espero en Dios que esto no ofenda a nadie, pero es importante también a poner atención, y aún para ver cómo puede ahora el pueblo estar confundido por muchas voces. El alma habla, y yo se lo puedo demostrar con la Biblia. Y hay mucho pueblo de Dios atrapado en la voz de su alma.
Mira, de veras, y lo he dicho, y soy muy respetuoso de aquellos acontecimientos terribles que tal vez alguien puede estar pasando. Soy muy respetuoso de veras a los sentimientos que se pueden estar manifestando. Soy muy respetuoso, hermano, a aquel sentir propio que cada quien pueda tener. Pero ¿no será entonces que por prestar tanta atención a la voz de tu alma, corres el peligro de no ser arrebatado? A mí sí me preocupa. A mí sí me preocupa. Y por eso agradezco a Dios que me permita entregarte un mensaje en esta mañana de parte de Él, diciéndote que Cristo viene pronto y que Él en su primera venida levantó a un hombre voz llamado Juan para que preparara a su pueblo. Pero también dice la Biblia que cuando Él vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir oyendo y aceptando lo que tu alma dice? ¿Vas a seguir aceptando la voz de la serpiente que te puede hablar también? ¿Vas a poner atención a la voz del hombre? Hace poco tuvimos una reunión de matrimonios y dentro de los 5 puntos que yo le hice mención a ellos para que su matrimonio fuera tan fuerte, uno de ellos era este precisamente: no le prestes atención o tanta atención a la voz de tu esposo o tu esposa, préstale más atención a la voz de Dios. Y entonces se van a hacer tan fuertes. Pero entonces vuelvo a esto y ahora lo traigo a la iglesia. ¿Por qué se hace débil la iglesia? Porque presta atención su oído a muchas voces. Pero yo le pido en el nombre de Jesús, por favor, que así como la Biblia nos lo deja ver, que Dios preparó y levantó a un hombre llamado Juan el Bautista para que viniera a preparar, hermano, a un pueblo anticipadamente. Quiero en el nombre de Jesús decirle y recordarle que Dios, por el Espíritu Santo, ha levantado ministros hoy día genuinos, pero también hay falsos. Y a mí no me toca, hermano, en verdad venir a juzgar si alguien es falso o es verdadero. Sí me toca enseñarte a ti para poder distinguir a los falsos de los verdaderos, para que entonces a través de un ministro verdadero nosotros sepamos que esa puede ser la voz de Dios que nos está preparando, nos está capacitando, nos está cartatizando para poder nosotros, hermano, el día que Él venga, nos halle irreprensibles espíritu, alma y cuerpo. Hermano, es que esto no es un juego. Vuelvo a decirlo. A mí me bendice los gritos de algarabía cuando se dice Cristo viene y todos aleluya, gloria a Dios. Pero oiga, ¿será que oímos la voz que nos prepara? Entonces, oiga pues, el mensaje que le estoy entregando esta mañana es la voz del arrebatamiento. ¿Cómo va a mandar Dios esa voz? A través de sus siervos. Así lo dice el apóstol Juan. Así lo dice el libro de Lucas que acabamos de leer, cómo Dios levantó a un hombre. Entonces yo no tengo la menor duda que Dios usa a hombres para poder, oiga, entregar una voz con grandes propósitos. Y usó la voz del apóstol Pablo también. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice la palabra del Señor: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y los que hayamos quedado, dice la palabra del Señor, seremos levantados, seremos arrebatados, seremos llevados a las nubes. Entonces, hermano, mire por favor, pero me impresiona porque aquí dice, y pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Entonces esto para mí es muy importante, hermano, porque yo entiendo a la luz de las Escrituras que la voz de mando es una voz de autoridad. Una voz de autoridad. Por eso vuelvo a decirle, hermano, con todo respeto, defínase. Defínase. Si no tiene pastor, se lo voy a decir con la Biblia, corre peligro. Si solo presta oído a un predicador, corre peligro, porque probablemente su predicador favorito tal vez no sea la voz de Dios. Estoy diciendo con mucho respeto, no estoy juzgando, ni mucho menos me estoy involucrando en discernir si es o no es. Solo te estoy diciendo que vos oyes a quien oyes. Entonces, mire pues, es un tiempo final donde la iglesia se tiene que definir. Las que son sus ovejas oyen su voz y le siguen. Las ovejas del Señor que reconocen pastor aquí en la tierra van a ser bendecidas. Porque así como le puse el ejemplo que Dios levantó a Juan como voz, así Dios ha levantado a los ministros primarios para que ellos sean portavoz y se vuelvan voz de parte de Dios. Lo que digo es muy serio. Lo que digo es muy serio. Porque cuando yo veo en la Biblia, le vuelvo a decir, no solo hay ovejas, hay cabritos y hay cabritas. Entonces, en el rebaño hay ovejas, pero hay cabritos y hay cabritas. Hay muchas, a veces hay una manera de juzgar de alguna forma equivocada. A muchos ministros. Y no voy a defender a ninguno, solo quiero decir una verdad. Hay mucho pueblo de Dios que se dice ser oveja y sabe qué es lo que están haciendo, peleando con los pastores. Y en una oportunidad yo recuerdo que alguien me dijo, es que dicen. Ah, vaya, y me dijeron que decían. Entonces yo le dije, pero yo te hago una pregunta. ¿Será que quien te dijo es oveja o es cabra? Porque yo lo que veo en la Biblia es que dice que las ovejas oyen su voz y le siguen. Entonces alguien que no está siguiendo a Cristo definitivamente tiene que meditar eso, si es oveja del Señor. ¿Por qué le tengo que decir todo esto, hermano? Porque mire, yo escribo aquí la voz de mando, autoridad. Quien obedece y se sujeta a esta voz es aquel que reconoció la autoridad. Cuando le leí los versículos acerca de Juan el Bautista, dice la Biblia que vendría lleno del poder del espíritu de Elías y haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Ah, bueno, ok. Entonces ahora medito yo
que ese espíritu, esa autoridad que Dios le estaba delegando a Juan el Bautista, era una autoridad específica para poder restaurar vidas, para poder restaurar familias, para poder restaurar, hermano, hogares donde hay dificultades. Entonces yo quiero en el nombre de Jesús decirte, óyeme, por favor, te vuelvo a decir, Dios ha levantado a hombres que los ha hecho voces, convertirse en una voz de parte de Él. Y ¿sabe qué? Una voz que es necesaria que se manifieste antes que Él venga, es una voz de autoridad de parte de Dios que traiga restauración, que aquellas familias donde hay problemas, donde hay divisiones, donde hay, hermano, una operación de tinieblas, Dios ha enviado, lo hizo ya y lo ha hecho en este tiempo, levantar una voz de autoridad, hermano, para que en el nombre de Jesús haya restauración en nuestras vidas. Pero si usted ni siquiera ha reconocido, pastor, ¿qué voz quiere que llegue con autoridad a su casa? Perdóneme, si el que manda en su casa es usted. Yo siempre lo digo, nosotros los ministros podemos llegar al alcance, dar un consejo, hasta ahí, pero yo no tengo facultad ni autoridad. Pero viene alguien, hermano, mire qué palabra tan bendita la que hoy el Señor nos mandó. Hoy estoy poniendo un manto de cobertura sobre ti. Yo cuando oí eso, yo dije, Padre, gracias Señor, porque no estamos descubiertos. Gracias Señor, porque esta es una casa que tiene cobertura. Esta es una casa que reconoce autoridad. Esta es una casa, Señor, que no está sola. Esta es una casa, Señor, que reconocemos, Dios, esos principios. Pero hay mucho pueblo de Dios, hermano, que no reconoce autoridad. Y por eso terminan haciendo lo que les da la regalada y la comprada, diría alguien por ahí. Hermano, perdónenme, ya no juguemos al evangelio. Es importante que usted entienda que una voz que Dios envió para preparar a su pueblo antes que Él viniera, era una voz que venía con autoridad para que hubiera restauración. Pero ¿cómo va a haber restauración en tu vida si ni siquiera todavía has adoptado una cobertura ministerial? Hermano, este es un principio. Esta es una manera en la que Dios quiere que su pueblo, hermano, tenga y esté protegido y esté al alcance de esa voz, para que haya una operación. Hermano, dice la Biblia que los cielos retienen su gloria hasta que todo sea restaurado. Y alguien no puede ser restaurado si antes no tiene pastor, porque entonces no sigue el rebaño ni va tras el pastor de los pastores. Yo no estoy haciendo una promoción, hago la aclaración. Esto te lo tiene que decir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te tiene que dar ese entendimiento. Pero tienes que entender que si no tienes pastor, no puedes llegar a esa dimensión. La voz de mando, quien obedece y se sujeta a esta voz, es aquel que reconoció la autoridad. Son aquellos que reconocen la voz de mando. Hermano, pero mire, hablar de la voz de mando, le voy a decir, por ejemplo, el día jueves en el tema familiar. ¿Cuántos estuvieron el jueves familiar? Aleluya, qué bendición. Bueno, mire pues, yo hablé lo que la Biblia dice. 3 dimensiones en las que nosotros debemos de seguir y pararnos delante de Dios en el evangelio: como soldados, como atletas y como labradores. Ok, un soldado, hemos dicho que una de sus características radica en su obediencia. Para firme y obedece la orden que viene. Pero hay mucha gente que dicen ser soldados, oyen la voz de Dios por medio de un ministro y no la obedecen. Pastor, siempre lo mismo. Bueno, está bien, yo no tengo ningún problema, pero veo en la Biblia
Hermano, que lo que Dios le dio a Juan el Bautista fue autoridad en su voz. Y niéguemelo usted si les decía víboras. Así le decía a los que lo llegaban a ver. Hermano, eso lo puede decir solo alguien que tiene autoridad. ¿Y por qué no le hacían algo los otros? ¿Por qué no llegaban y ahí creaban conflictos? No. Tenía autoridad de parte de Dios. Entonces, óigame pues, en el nombre de Jesús, en el último trecho, Dios quiere hacer una obra de restauración en nuestras vidas, pero en aquellos que reconocieron autoridad, aquellos que se sujetaron a la voz de Dios en obediencia, aquellos, hermanos, que llegan a entender esos principios. Yo por eso le digo, y cuando a veces me dicen, hermano, ¿será que puede llegar a orar? Hermano, con todo gusto yo lo hago, pero lo único que voy a hacer es visitarlo, porque a usted lo tiene que visitar su pastor, porque él sí tiene autoridad sobre su vida. Usted tiene que tener casa, usted tiene que tener rebaño, usted tiene que tener un lugar donde haya una voz con autoridad que pueda tomar autoridad en los ambientes. Hermano, las potestades conocen esos principios. A Jesús conozco, le dice una potestad. Y de Pablo he oído a hombres bajo autoridad, pero le dice, pero de ti. Hermano bendito, las potestades reconocen el principio de autoridad. Y sabe que en la milicia, óigame, en la milicia natural terrenal, óigame, un alto mando general, sabe que a veces para dar una orden no necesitan ni levantar la voz. Cuando hay autoridad de Dios, a veces no se necesita, hermano, el grito. A veces no se necesita, hermano, la dimensión como otros podrían creer. Y yo veo en la Biblia, hermano, un hombre centurión, así se dice, es decir, tenía a 100 a su cargo, romano, y se presenta delante de Dios y le dice, soy hombre bajo autoridad. A ellos yo les digo y ellos hacen. Hermano, el mundo espiritual, hermano, requiere de autoridad espiritual. Y hay mucho pueblo de Dios, hermano, que todavía no entiende esa parte. Se sienten cómodos, muy bonitos en la iglesia, pero no quieren reconocer su autoridad. Entonces temo pensar que esa personalidad de alguien lo puede llevar a conducir a dejar de estar oyendo la voz de Dios, número uno, y dejando de estarse preparando para cuando venga el Señor. Yo alabo y bendigo a Dios de veras, que en esta casa Dios me permite enseñar esto con autoridad, no con imposición. Tú estás en el libre albedrío de decidir quién es tu pastor, dónde es tu casa y bajo qué sombra quieres estar. Lo único que yo expongo a la luz de las Escrituras es que aquel que reconoce autoridad espiritual va a tener los beneficios. Y la voz que Dios levantó a través de este hombre llamado Juan fue una voz con autoridad. Entonces la iglesia que oye la voz del arrebatamiento y está bajo una autoridad de Dios, se está preparando. Hermanos de alabanza, por favor, suban y tal vez me ayudan con el himno Él volverá. Ok, vengan por favor en el nombre de Jesús. Los que obedecen a la voz de mando le siguen, se sujetan
y aceptan ser edificados bajo una autoridad. No es una imposición. Yo sé que Cristo viene pronto. Hoy de hecho hay una familia que ha solicitado cobertura. Y óigame bien esto. Este tema no es por ellos. No. Y ellos lo saben, lo hemos platicado. Y yo mismo les dije, ¿saben qué? Estos son principios que traen bendición. Los que ya lo hicieron, lo saben. Voy a ir con mi pastor. Qué hermoso, oiga. Pero ¿sabe cómo hizo? Voy a ir con el pastor. Y eso está en la Biblia, en el libro de Cantares. Yo veo cómo la amada evoluciona. En Cantares capítulo 2, ella le dice: Él es mío y yo soy de mi amada. Pero en Cantares 6 dice: yo soy suya y Él es mío. Ya cambió, ya entendió, ya evolucionó. Iglesia, la iglesia que tiene pastor va a ser bendecida porque hay voz de Dios. Yo oro y le pido a Dios que cada uno, repito, sea por revelación. Pero lo que me interesa de eso, no, repito, no fue un mensaje de propaganda de ninguna manera. Un mensaje de Dios donde yo veo que Cristo viene pronto y levantó una voz como la de Juan el Bautista, que se anticipara para traer restauración, para poder decirle a los que tenían que arrepentirse que se arrepintieran, que poder decirle que vendría alguien mayor que él. Y eso es lo que yo te quiero decir: hay alguien mayor que yo que viene. Hay alguien mayor que cualquier ministro en la tierra que viene, y se llama Jesucristo, y viene por su iglesia, viene por sus ovejas. Póngase sobre sus pies, por favor, y cantemos al Señor en el nombre de Jesús. Oh Padre, esa es la voz del arrebatamiento. Él volverá. Y todo aquel que reconoce su voz y le sigue, todo aquel que reconoce su voz y le sigue, todo aquel que se sujeta y reconoce la autoridad, todo aquel que recibe la edificación bajo autoridad que viene de Dios. Señor, estamos esperándote, y que la voz que hoy, Señor, resalte a través de este mensaje es que tú vienes pronto, y que tú vas a arrebatar, Señor, a los que se han guardado y que han preservado sus vidas para ti. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, tú que pones el querer y el hacer, que bajo la autoridad en la cual, Señor, yo me encuentro, y bajo ese ministerio
quíntuple, apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, Señor. Sea Dios tu voz llegando al corazón y la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Que así como le diste la autoridad a Juan el Bautista para traer restauración, Dios, que en esta casa haya una voz con autoridad, Señor, para traer restauración. Que los padres vuelvan a los hijos, que los hijos vuelvan a los padres, que los desobedientes se hagan obedientes a tu voz. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios, que bendigas la vida de cada uno de los que estamos presentes, como también, Señor, aquellos, Dios, en el nombre de Jesús. Voy a invitar a la familia Mejía Montenegro que vengan acá al frente, por favor. Vamos a orar por ellos que están pidiendo cobertura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pónganse aquí al frente, por favor. Gloria a Dios. Pónganse viendo al pueblo ahí, que ellos los bendigan también. Extienda su diestra, por favor. Vamos a extender cobertura sobre esta familia que sujetan sus vidas a esta autoridad y a esta voz. Padre, venimos orando por ellos, extendiendo, Dios, este manto de cobertura. Viene alguien más acá. Ángel, venite, Indira, por favor, ponete a la par de Ángel. Gracias, Señor. Qué hermoso, miren, qué hermoso. Es importante esto que hacemos. Señor, estamos delante de ti. Somos hombres bajo autoridad, Señor. Este ministerio, Señor, está bajo la sombra de nuestro apóstol Sergio Enríquez Oliva y bajo la sombra ministerial de Ministerios Ebenezer. Señor, nosotros venimos extendiendo ese manto de cobertura, Señor, sobre la vida de mi hermano Raúl y de mi hermana Vero y sus hijas, y sobre la vida de Ángel e Indira y sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre, que el beneficio de estar bajo autoridad, Señor, los conduzca a estar preparados, a oír tu voz, a estar sujetos, Señor, en obediencia, y entonces bajo esta autoridad puedan ser edificados. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor, y que sus vidas sean afectadas, así como tú pusiste un guarda, Señor, sobre la vida de Job, así sea sobre ellos, Señor. Que esta sombra ministerial, Señor, traiga grandes beneficios y bendiciones, Señor. Y las bendiciones que tú desates sobre mi vida sean también para ellos. Los recibimos y los cubrimos en esta casa, Señor, como parte de esta familia. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios, que Dios te lleve con paz y bendición, amado pueblo.